Hola amigos, bienvenidos al aula virtual de matemática. Te saluda el profesor David Fernández Quispe. En esta oportunidad estoy compartiendo con ustedes el tema de magnitudes proporcionales. En esta primera parte veremos algunas definiciones previas y la relación que existe entre dos magnitudes cuando la comparamos. Listo, sin más preámbulos, empecemos. Magnitudes proporcionales. Veamos algunas definiciones previas, ¿no? Tenemos magnitud y cantidad. ¿Qué cosa es una magnitud o qué es una magnitud? La magnitud dice que es todo aquello que se puede medir mediante un patrón de medida, ¿ya? Y tiene la propiedad de aumentar o disminuir su intensidad o valor, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué es la cantidad? La cantidad es el valor que toma esta magnitud en un momento determinado de análisis, ¿sí? Ya, para mayor comprensión, veamos algunos ejemplos de magnitud. ¿Ya? Ejemplos. A ver. Tenemos acá una tablita en la cual vamos a ir poniendo ejemplos de magnitud, el patrón de medida que se utiliza y en esta área vamos a ir viendo acerca de los instrumentos que se utilizan para medir dicha magnitud. ¿Ya? Hay que diferenciar ello. Entonces, tenemos por ejemplo la magnitud longitud. La longitud está relacionada bastante con, por ejemplo, si yo quiero medir una altura, un largo, una distancia, un ancho, ¿no? O el espesor, si yo quiero medir, ¿no? Muy bien. Entonces, esta magnitud se puede medir. ¿Y cómo yo lo mido? Utilizando una unidad de medida, un patrón de medida. Y el más utilizado es el metro, puede ser kilómetros, centímetros, pulgadas, pie, los pasos, las cuartas, no sé, etcétera. Muy bien, ¿ya? Entonces, esos serían los patrones de medida. Ahora, el instrumento para medir, obviamente podemos medirlo con una wincha. Este sería el instrumento, diferencia, ¿sí? Una regla, puede ser un metro, nuestra mano, ¿no? Nuestra mano para medir cuartas, por ejemplo, o en pulgadas, ¿no? O nuestro propio pie podemos utilizar, o los pasos que damos, ¿no? Para poder realizar las mediciones en cuanto a lo que se refiere a la longitud. Bueno, y nos dice claramente que esta magnitud puede ir variando su intensidad o varía su valor, claro, en un momento determinado de análisis. Por ejemplo, si yo quiero medir las estaturas de mis estudiantes, entonces en ese momento determinado va a ir variando. Por ejemplo, un estudiante puede medir 1,20 m, otro 1,40 m, 1,55 m, ¿no? Estaría utilizando como patrón de medida el metro. Y el instrumento de repente utilizo una winch, ¿no? De repente, ¿no? Entonces ahí está. O puedo medirlo en centímetros, ¿no? Y también utilizo la winch, ¿no? Entonces te dan cuenta y va a ir variando su valor, va a ir aumentando, va a ir disminuyendo su valor. Muy bien. ¿Ya? A ver, continuemos con otro ejemplo de magnitud. Tenemos la masa, que está bastante relacionada con el peso, ¿no? Que es lo común. Y la unidad de medida más utilizada tenemos el gramo y el kilogramo, ¿no? Muy bien. La libra también podemos utilizar, las arrobas, toneladas, onzas, quintal, etcétera, ¿no? Generalmente las onzas, las libras, el quintal se ven bastante utilizadas en zonas rurales, ¿no? Muy bien. Los instrumentos, tenemos una balanza electrónica, ¿no? También tenemos este instrumento bastante antiguo que era la balanza de dos platillos, ¿no? La balanza común que hoy normalmente se ve en las tiendas comerciales, ¿no? Y la romana que aún se sigue utilizando hasta la actualidad, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Este instrumentito de la romana. Entonces, igual manera, la masa también o el peso va a ir variando en un momento determinado de análisis. Por ejemplo, si voy a una tienda, ¿no? Puedo comprar 5 kilos, 6 kilos, 8 kilos, 10 kilos, o de repente si una empresa, una tienda de abarrotes al por mayor puede comprar por tonelada, ¿no? De 5 toneladas, 6 toneladas de tal producto, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿sí? Muy bien, continuemos.
A ver, otra magnitud. Tenemos el tiempo. El tiempo también se puede medir. ¿Cómo medimos? La unidad de medida para medir el tiempo podría ser los segundos, la hora, el día, meses, años, siglos, ¿no? Milenios, etcétera, ¿no? Los instrumentos, un reloj para medir el tiempo. Puede ser un cronómetro, un calendario, ¿no? Que nos sirve para los días, para los meses y años, ¿no? Muy bien, un calendario. Un celular también nos ayuda a medir el tiempo. Muy bien. ¿Qué otra magnitud tenemos? La temperatura. La temperatura se puede medir con la unidad de medida. Tenemos grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin, ¿no? Son bastante utilizados. Muy bien. Nosotros en Perú utilizamos bastante lo que es el grado Celsius. Instrumento puede ser un pirómetro. Hoy estamos actualmente bastante utilizando cuando vas a los centros comerciales, ¿no? Inclusive estamos utilizando este instrumento para medir la temperatura corporal, ¿no? Muy bien. Tenemos el termómetro común, ¿no? Para medir la temperatura del medio ambiente y otro instrumento más sofisticado para medir la temperatura del cuerpo. Muy bien. Otro, tenemos la presión, y la presión como unidad de medida o patrón te utiliza la atmósfera, ¿no? El Pascal, el Torricelli, bar, etcétera, ¿no? Son sus patrones de medidas. Los instrumentos, por eso, un manómetro, un barómetro, ¿no? Este instrumento que sirve para medir la presión del aire, que utilizan bastantes los taxistas, ¿no? Para medir la presión del aire de sus llantas, ¿no? Y este para medir la presión arterial, ¿no? Un instrumento bastante sofisticado también. Muy bien. Continuemos. Listo. Muy bien. A ver, ya apareció una magnitud de dinero. Diferenciemos primero, ¿sí? Las magnitudes anteriormente que hemos visto son magnitudes físicas. Y estas magnitudes físicas siempre, ¿no? Se utiliza un instrumento adecuado para medir esto. ¿Sí? Aquí en la física, bueno, hay magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las primeras, por ejemplo, podríamos tenerlas como magnitudes fundamentales, y eso lo van a ver en el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Y las magnitudes derivadas tenemos la presión, tenemos la fuerza, el volumen, ¿no? Y entre muchas más, ¿sí? Ya queda estudios de investigación de parte de ustedes. Sin embargo, hay otras magnitudes que están totalmente fuera de este campo de la física, ¿no? Y estas magnitudes son las magnitudes matemáticas, ¿no? Y las cuales nos permiten definiciones abstractas, en el cual no hay un instrumento adecuado para medirlo. Sin embargo, recurrimos a una forma, un medio para poderlas medir, ¿sí? Entonces, estas magnitudes matemáticas también vamos a utilizar con mayor frecuencia en este campo de las matemáticas que estamos tocando, el tema de magnitudes proporcionales, ¿ya? Por ejemplo, aquí hemos visto dinero, ¿no? Ha aparecido. Muy bien. El dinero, bueno, es una magnitud matemática, no física, ¿no? Y se ha utilizado como recurso o unidad de medida, el patrón, la moneda. Y para ellos la moneda esa unidad de medida va a depender de cada país. En cada país, por ejemplo, en nuestro país utilizamos como unidad de medida el nuevo sol, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y ahora que se está universalizando, se está utilizando el dólar, ¿no? En Europa utiliza bastante el euro, en la China el yuan, ¿no? En Japón el yen, ¿no? Y así diferentes monedas en cada país. Muy bien, etc. Entonces, conozcamos algunas. Estas son las monedas, ¿no? Monedas y billetes de nuestro país. Perú, el dólar de Estados Unidos, el euro en Europa, y acá están las monedas principales. El sol, un dólar y un euro. Muy bien. Tenemos otra magnitud matemática. Por ejemplo, el número de personas. El número de personas, no hay un instrumento para medir a las personas, ¿no? Sin embargo, vamos a recurrir a una unidad que es el conteo, el principio de conteo, ¿no? Para poder, digamos, medir la cantidad de personas, cantidad de trabajadores que hay, o también puede utilizarse para el número de personas, número de libros, de repente que yo quiero contabilizar, ¿sí? Entonces yo utilizo el conteo y el sistema de numeración que
a nivel mundial utilizamos es el sistema de numeración decimal, ¿no? Entonces ahí tenemos otra magnitud matemática. Y dentro de ellas vamos a encontrar mayores magnitudes, ¿no? Por ejemplo, la ganancia, que estaba relacionada bastante al dinero también, ¿no? Ganancia, el precio de una cosa, la ganancia de o el precio de un artículo, ¿no? El costo, no están relacionadas con el dinero, ¿no? Entonces, para el conteo, ya he mencionado, número de mascotitas de repente que tengo, o cantidad de libros que voy a tener en mi biblioteca, ¿no? Entonces, o cantidad de muebles, ¿no? Hay por principio de conteo, ¿no? Entonces, también vamos a utilizar bastante estas magnitudes matemáticas. ¿Listo? Muy bien, continuemos entonces, nos habíamos quedado justo en esta parte, ¿no? Continuamos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando nosotros comparamos dos magnitudes. ¿Qué relación existen entre estas dos? ¿Cómo se relacionan estas magnitudes? Entonces, cuando yo comparo estas dos se relacionan de dos maneras, de forma directamente proporcional o de forma inversamente proporcional. Esto es muy importante que ustedes aprendan a identificar cómo se relacionan, ¿ya? ¿Cuándo se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales? Cuando, si yo tengo una magnitud A y una magnitud B, si la magnitud A aumenta su valor, entonces la magnitud B también aumenta su valor. Si esta magnitud A disminuye su valor, la magnitud B también disminuye su valor, pero en la misma proporción, respectivamente, ¿ya? Entonces, ambas aumentan o ambas disminuyen. Ahora, cuando sucede eso, yo puedo decir que la magnitud A es directamente proporcional si y solo si, acuérdate bien, acá viene la operación matemática que vas a hacer tú. Vas a dividir sus valores, ¿ya? El valor de la magnitud A dividido entre el valor de la magnitud B siempre va a ser constante, o sea, siempre va a dar un mismo resultado. Eso quiere decir, dará un mismo resultado, ¿ya? A ver, vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes vayan comprendiendo mucho mejor la relación de estas dos magnitudes, ¿ya? Vamos a una situación problemática. A ver, ¿qué dice? La fábrica textil del Valle de la ciudad de Chincha ofrece a sus trabajadores trabajo permanente y seguro de lunes a sábado y el domingo como día de descanso. Muy bien. Robert es un trabajador de esta fábrica. Se sabe que por cada hora de trabajo él logra confeccionar 3 pantalones, ¿sí? ¿Cuántos pantalones confeccionará durante una semana si trabaja 8 horas diarias? Muy bien, listo. Según la situación problemática, lo que usted va a hacer siempre en problemas de magnitudes proporcionales, identificar las magnitudes. Y te sugiero que realices un diagrama tabular, ¿sí? Bueno, en este caso estoy utilizando un diagrama tabular de 2 filas por 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedes utilizar más, menos, no sé, eso va a quedar a criterio de cada uno y dependiendo de la situación que se le presente, ¿ya? En esta primera fila, primera columna, en esta parte de acá, ¿ya? Vas a colocar la primera magnitud. ¿Y cuál es esa? Vamos a ver, según el primer. Robert es un trabajador de esta fábrica. Se sabe que por cada hora de trabajo, por cada hora de trabajo, entonces, ¿qué cosa es? No, magnitud tiempo, en el cual está utilizando la medida hora, ¿sí? Entonces, ahí tenemos magnitud tiempo de trabajo, el tiempo que él está trabajando. Y utiliza como unidad de medida la hora. Muy bien, aquí. Y aquí en la parte inferior vamos a colocar la segunda magnitud. Y que dice es la producción, lo que logra confeccionar. La producción, que es el número de pantalones que él produce. Muy bien, en ese determinado tiempo de trabajo. Vamos a ir de lo simple a lo complejo, de un método inductivo, ya para sacar una conclusión general. Observa, dice, si en una hora de trabajo, ¿él cuánto produce? 3 pantalones. Una hora está produciendo 3. Entonces, en 2 horas, ¿cuánto produce? Exacto, muy bien, 6 pantalones. En 3 horas, muy bien, 9 pantalones. En 4 horas, 12 pantalones. Muy bien. Si te das cuenta, a medida que el tiempo aumenta, ¿qué pasa con
la producción, el número de pantalones que va a producir, también va a aumentar, ¿sí? Mira, si tenemos 4, aumentamos a 5. Si en 5, entonces ¿cuánto producirá? 15, ¿te das cuenta? Aumenta su producción. Entonces, a más tiempo que trabaje él, mayor cantidad de pantalones va a producir. Entonces, la magnitud, tiempo y producción se relacionan de forma directamente proporcional, ¿ya? Ojo, este diagrama tabular lo puedes hacer de forma horizontal como lo puedes hacer de forma vertical también, no hay ningún problema, ¿ya? Ahora, ¿qué decía la definición? La operación matemática que vamos a hacer nosotros, ¿qué cosa es? Es dividir sus valores. Cuando yo descubro que estas magnitudes son directamente proporcionales, entonces yo divido valores, ¿sí? Usted va a dividir. Ya, vamos a dividir valores. Por ejemplo, tiempo entre trabajo. Si yo divido 1 entre 3, voy a dejarlo 1/3. 2 entre 6, 1/3. 3 entre 9, 1/3. 4 entre 2, 1/3. Y 5 entre 15, 1/3. ¿No? Salió como, no como constante 1/3. Siempre da un mismo resultado. Pero yo también puedo dividir al revés. Observa, producción entre tiempo. 3 entre 1, 3. 6 entre 2, 3. 9 entre 3, 3. 12 entre 4, 3. 15 entre 5, 3. ¿Te das cuenta? O sea, también da un mismo resultado. Obviamente diferente al primero porque he utilizado otro orden. ¿Sí? Y siempre resulta ser constante. Muy bien. Ya. Entonces ya podemos deducir más o menos cuánto va a confeccionar Roberto, ¿no? No voy a responder la pregunta, va a quedar para ustedes, ¿sí? Estoy tratando de explicar cómo se relacionan y para que usted entienda claro el concepto. Ahora, vamos a ver, ¿sí? El análisis de estas dos magnitudes, pero gráficamente. Lo vamos a graficar en el plano cartesiano, ¿ya? En el cual en este plano cartesiano, en el eje de las abscisas positivos, voy a colocar la magnitud tiempo, una primera magnitud, la magnitud X, ¿no? O A, tiempo, ¿ya? Y al eje Y, la magnitud producción, que es la cantidad de pantalón. ¿Ya? Veamos el comportamiento. Listo. Decía que Robert en una hora, acá está tiempo en horas, en una hora produce 3 pantalones. ¿Listo? Este sería nuestro par ordenado en el plano cartesiano, ¿no? Primero siempre se coloca el valor del eje X y el valor de Y, ¿no? Entonces esto significa que en una hora produce 3 pantalones. En 2 horas, acá está el siguiente, sería 6, ¿no? 2 pantalones produce 6, ¿no? Ya está. Así se representa el par ordenado. Vamos a dejar de lado el par ordenado y ya lo vamos a ver, ¿no? Progresivamente. ¿Listo? Muy bien. A ver, entonces en 3 horas habíamos dicho 9, 4, así sucesivamente, ¿no? 7, acá en 8, mira, 24, ¿no? Muy bien, ¿no? Si nosotros unimos todos estos puntos, te das cuenta que siempre nos genera una función lineal, una gráfica lineal. Entonces, cuando dos magnitudes se relacionan de forma directamente proporcional, su gráfica correspondiente va a ser una recta, una función lineal. ¿Ya? Muy bien. A ver, diferencia algo. Esto quiero que tenga bien en claro. O sea, si la magnitud A aumenta, en este caso tiempo, si el tiempo aumenta, la producción también va a ir aumentando. ¿Sí? Entonces, una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Más, menos, menos. Eso que quede bien en claro. Ahora, ahí ya viene la operación matemática que tú vas a establecer. La división de su valor, en este caso voy a dividir cantidad y entre tiempo, que lo habíamos visto anterior. 3 entre 1, 6 entre 2. Todas estas divisiones siempre van a dar, mira, incluso el último, 36 entre 12, también da 3. Todo da 3. Resulta ser constante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, veámoslo de forma general. Si yo tengo la magnitud X y la magnitud Y, yo divido Y entre X, es lo que estoy dividiendo, y siempre resulta constante. Esta constante sería 3, ¿no? Si yo despejo la variable para verlo como función, Y sería igual acá por X te pasa a multiplicar, ¿no? Y 7 es 3, en 8 horas, 3 por 8, 24. Entonces, en 8 horas Robert estaría produciendo 24 pantalones, que lo puedo ver gráficamente, ¿no? Muy bien. O en el diagrama tabular que habíamos visto anteriormente, pero tú tienes que llegar
a una conclusión general, ¿no? Y esta es la conclusión general. Muy bien. Entonces, en 8 horas estaría produciendo 24. En una semana, ya ustedes, semana trabaja 6 días, de lunes a sábado. Entonces 24 por 6 sería 144, ¿no? Estaríamos respondiendo a nuestra pregunta, no situación problemática. ¿Ya? Muy bien. Y si lo queremos ver como función, simplemente este y lo reemplazamos por f de x, nada más, que es lo mismo que decir y igual a k de x, ¿no? Y esta función nos representa la gráfica, ¿no?, lineal, que es la relación entre la cantidad de pantalones, que es la producción, y el tiempo. Muy bien. Entonces, cuando tengamos, ¿no?, problemas con gráficos, también si vemos una recta se tratan de magnitudes directamente proporcionales. Eso queda establecido. Muy bien. Continuemos. Magnitudes directamente proporcionales. A ver, veamos. Continuamos todavía. A partir del siguiente gráfico, miren, determinemos el valor de M, N y P. Listo. Si a ti se te presenta, como te había mencionado, un problema de forma gráfica, tú automáticamente ves que si es una recta esta gráfica, entonces la magnitud, tiempo y distancia, en este caso son magnitud, tiempo y distancia, se relacionan de forma directamente proporcional. Acá lo indica. ¿Sí? La magnitud A es directamente proporcional a B, tiempo y distancia. Eso es lógico. Vamos a analizar. En 2 horas, por decir usted como persona, en 2 horas caminará pues o recorrerá una distancia de 10 kilómetros, lo que indica. A ver, ¿qué pasa si su tiempo aumenta? Ya no va a caminar usted 2 horas, sino camina M horas. No sabemos, ¿no? Vamos a descubrir eso. Si en 2 horas recorres 10 kilómetros, entonces en M horas recorrerás 15 kilómetros. Si te das cuenta, va aumentando. Si aumenta a 6, también la distancia va a aumentar, ¿no? Más tiempo caminas, más distancia recorrerás. Menos tiempo caminas, menos distancia vas a recorrer. Muy bien, se relacionan directamente proporcionales. Aunque el problema no me lo digo, yo también puedo interpretarlo. Simplemente mirando la gráfica también me puedo dar cuenta, ¿ya? Les dije además que esto se debe ordenar también en un diagrama tabular, ¿no? Acá tenemos la magnitud X, que representa para la magnitud A, y la magnitud Y, que representa la magnitud de distancia, ¿no? Sus valores para, tenemos 2, M, 6, P y Q, ¿no? Ya, acá le he agregado un valor más, muy bien. Y en el otro tenemos la magnitud Y, 2 con 10, M con 15, muy bien, y 6 con N, acá está, y P con 50. Acá Q, ¿cuánto sale? Vamos a ver, le he puesto 350 para determinar, ¿no? Entonces, ¿en qué tiempo recorrerá 300 kilómetros? A averiguar, muy bien. Entonces, para determinar esos valores es fácil. Muy bien, veamos. ¿Qué hemos dicho? Si dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿qué hemos dicho? La operación matemática es dividir sus valores. Entonces usted divide valores. Aquí convenientemente no me conviene tiempo en distancia, sino me conviene distancia entre tiempo. ¿Ya? Voy a dividir 10 entre 2. Eso va a ser igual a 15 entre m, ¿no? Acá está, ¿ven? Todo es igual. N entre 6, 50 entre P, y todo es igual, como si estuviera analizando el diagrama tabular, igual 10 entre 2, 15 entre M, N entre 6, 50 y 350 entre Q. Todos esos resultados siempre es el mismo, es constante, eso es lo que quiere decir, siempre da un mismo resultado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para hallar el valor de M, entonces yo voy a resolver, ¿no?, una primera ecuación, no voy a resolver todos al mismo tiempo, hay muchas, entonces tienes que elegir una pareja y elegir lo más adecuado, lo más idóneo, ¿ya? Por ejemplo, acá yo estoy acá porque ya tengo valor, entonces 10 entre 2 voy a elegir igual a 15 entre M, esta primera parejita. Ya de aquí ya resuelves la ecuación, utilizas método de aspa, simplificas y eso queda habilidad de cada uno de ustedes. Muy bien, yo voy primero a dividir, que es este valor, 10 entre 2, 5. Quiere decir que todos estos resultados me va a dar 5. ¿Ya? Porque 10 entre 2, 5. Entonces ya hasta ahí ya tienes la idea.
5. Entonces, acá dividiendo 5 y me quedaría 15 entre m. ¿Listo? Este m lo paso a multiplicar. 5m sería igual a 15. Y este 5 que está multiplicando m, despejo la variable, pasa a dividir. Entonces m vale 15 entre 5, por lo tanto m sería igual a 3. ¿No? O 5 multiplicado por qué número me da 15? 3. Ya usted ve, ¿no? ¿Sí? Ya. O también puedo analizarlo. Si la división acá sale 5, entonces 15 entre qué número me da 5. 15 entre 3 me da 5. ¿Te das cuenta? También lo puedes decir rápido. Entonces aquí también para hallar n entre 6, ¿qué número? Dividido entre 6 da 5. Entonces automáticamente sale. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ya. Yo voy a ir desarrollando paso a paso. Eso ya queda habilidad de cada uno de ustedes. Ya, la otra igual sería, ¿no? N entre 6 quiero hallar y lo igualo a 5, porque hemos visto que 10 entre 2 es 5, me tiene que dar 5. Entonces te pasa a multiplicar y tenemos que n vale 30. Muy bien, vamos completando también nuestro diagrama tabular, si te das cuenta. ¿Listo? Ahora, para hallar P tendría yo que realizar 50 entre P. 50 entre P también tiene que darnos 5. Pasa a multiplicar, o 50 entre qué valor me va a dar 5. Obviamente vale 10, ¿no? P vale 10. Y el tiempo, 350 entre Q para que me dé 5 debe ser 70, ¿no? Muy bien. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tenemos. Esa es la forma de poder trabajar. Entonces, cuando dos magnitudes sean directamente proporcionales, ¿qué voy a hacer? Dividir sus valores. Y voy a tener que ir formando ecuaciones para encontrar los valores o las incógnitas que te pidan en cada problema. ¿Sí? Para eso, análisis. Si se me da una situación problemática, yo tengo que descubrir, ¿no?, cómo se relacionan estas magnitudes. Acuérdate, si una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Si una disminuye, la otra también disminuye. Ambas aumentan o ambas disminuyen. Esas son magnitudes directamente proporcionales. Muy bien. A ver, entonces continuemos. ¿Ya? Nos habíamos quedado en esta parte. Ahora, ¿cuándo se dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales? Ah, ya. Si yo tengo una magnitud A y tengo una magnitud B, si esta magnitud A aumenta su valor, la magnitud B va a disminuir. Si la magnitud A disminuye, la magnitud B aumenta. Sucede lo contrario, ¿no? Uno es más, el otro es menos. Si este es menos, el otro es más. Intercambia su valor, ¿no? En la misma proporción, respectivamente, ¿ya? Entonces, ya, cuando sucede esto, yo puedo decir que la magnitud A y la magnitud B son inversamente proporcionales, o se relacionan de forma inversa. Sí, solo si, aquí viene la operación matemática. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar sus valores. El producto de sus valores siempre es constante. Ahora voy a multiplicar valores. En directas que hacía, dividía, pero en inversa voy a multiplicar valores y siempre me va a dar un mismo resultado. Tenlo muy en cuenta esta parte, ¿ya? Muy bien. Continuemos. A ver, ahora veamos una situación problemática, ¿sí?, para magnitudes inversamente proporcionales. Veamos la situación problemática. Dice, el profesor Alberto, tutor del segundo grado, planifica un viaje a Lunahuaná por el Día de la Juventud. Para ello, cada estudiante debe juntar 120 soles. La condición es que cada estudiante aporte la misma cantidad cada día hasta reunir el dinero correspondiente. O sea, tienen que reunir 120 soles. ¿Ya? Ahí, esto va a permanecer constante. ¿Quién? Lo que deben reunir, 120 soles. Muy bien. ¿Ya? Entonces dice, completa la siguiente tabla donde se relaciona el valor del aporte diario. ¿Ya? Entonces acá tenemos aporte diario, vamos a considerarlo para X, y el número de días necesario para cada estudiante logre reunir el número de días que va a aportar, ¿no?, para reunir, ¿cuánto? 120 soles. Muy bien, esa es la condición. Entonces, si analizamos la situación problemática, todos los estudiantes deben reunir 120 soles. Entonces, eso va a permanecer constante, 120. Ya está la clave. ¿Te das cuenta? 120 siempre vamos a reunir. Entonces, ahora, dice que la condición es, acá está en el problema, la condición
es que cada estudiante aporte la misma cantidad cada día. Ya, vamos a empezar por lo más simple. ¿Ya? Este diagrama tabular vamos a irlo completando. A ver, si el estudiante aporta un sol diario, entonces, un sol diario, ¿cuántos días va a tener que aportar para juntar los 120 soles? Obviamente va a necesitar 120 días, ¿no? Y de ahí yo más o menos puedo decir si para el Día de la Juventud, qué fecha antes tendría que iniciar, ¿no? Este proyecto, ¿no? Muy bien. Pero vamos a aumentar ahora. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos el aporte? Ya el alumno no quiere aportar un sol diario, sino de repente quiere aportar 2 soles diarios, o es otro alumno, ¿no? Muy bien, 2 soles diarios. Entonces el número de días que va a aportar, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Si debe de juntar en total 120, entonces, ¿cuántos días tendrá que aportar? Muy bien, 60. Muy bien, 60, claro. 2 soles diarios durante 60 días logra reunir los 120 soles. Muy bien. Sigamos aumentando. Ahora ya no. Otro estudiante quiere aportar 3 soles diarios. Entonces, para él, ¿cuántos días es suficiente para juntar los 120 soles? Para él, si él aporta 3 soles diarios, 3, 3, 3, ya, suficiente para él son 40 días. En 40 días estaría completando los 120 soles. ¿Te das dando cuenta? A medida que el aporte diario aumenta, entonces la otra magnitud, el número de días, va disminuyendo. ¿Sí? Aumentamos a 4. Entonces, ¿cuándo será? 30 días. Si aumentamos a 5 soles, entonces será 24, ¿no? Un poquito complicado, de repente te complicaste ahí. Muy bien, ahí analizando. Y si fueran 6, va a utilizar 20 días serán necesarios para juntarlos. Y así sucesivamente, ¿no? Si te das cuenta, en este problema, si tú multiplicas valor, ahí viene la operación matemática. Si multiplicas valores siempre da un mismo resultado. Mira, 1 por 120, 120, 2 por 60, 120, 3 por 40, 120, 40 por 30, 120, 5 por 24, 126 por 20, 120. Siempre da un mismo resultado, 120, y eso es lo que permanece constante, lo que tienen que reunir. Siempre en un problema hay que analizar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, si la magnitud A X, en este caso de aporte diario, aumenta, la magnitud Y, que es el número de días, disminuye. Entonces, cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye, estas se relacionan de forma inversamente proporcional. Por ejemplo, si yo tengo de acá de 6 y lo disminuyo a 3, entonces su valor va a aumentar, ¿no? ¿Te das cuenta? Sucede lo contrario. Entonces, si una aumenta, la otra disminuye. Si esta disminuye, la otra aumenta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿sí? Y la operación matemática que vas a hacer es multiplicar su valor y siempre va a dar un mismo resultado. Eso es bien claro. Ahora analicemos esta misma situación, pero de manera gráfica, así como lo habíamos visto en el caso anterior. Esto van a tenerlo en cuenta. ¿Sí? A ver, la magnitud X, aporte de dinero diario, y la magnitud Y, el número de días que necesita para recaudar esos 120. ¿Sí? Si fuera un sol, ya habíamos visto 120, ¿no? Muy arriba ya iría. Ya vamos a empezar con 2 entonces. A 2 soles diarios, habíamos dicho 60, ¿no? Muy bien. Si a 3 soles, entonces sería 40, ¿no? En 4 soles, ¿te das cuenta? Mira el comportamiento. 4 necesita 30, 5, 24, ¿no? A 6, 20 soles. Ya a 7, vamos a pasar con 8, 8, 15 sería, ¿no? Muy bien, bueno, van a pasar a 10, 10, 12, ¿no? Acuérdate. Y en 12 sería 10. Mira el comportamiento de estos puntos. Si usted lo une estos puntos, lo que va a generar como gráfica es una curva. ¿Ya? Entonces, cuando usted vea en problemas que se le presenta como gráfica y observe una rama de una hipérbola, una curva, ¿sí? Entonces, quiere decir que estas magnitudes se relacionan de forma inversamente proporcional. ¿Ya? Muy bien. Y la operación matemática, como le había dicho a un inicio, hay que multiplicar valores. 2 por 60, 3 por 40, o al revés también, pero mantener siempre un mismo orden, ¿ya?
todo siempre resulta constante, igual a 120. ¿Ya? Es lo que deberían recaudar, ¿no? Ahora veámoslo en forma general, así como habíamos visto la magnitud Y, número de días, y la magnitud X, aporte de dinero diario. Y por X siempre resulta ser constante, 120. Esto va a ser para resolver diferentes tipos de ecuaciones, ¿ya? Entonces, si despejamos la variable Y, este X pasa a dividir. Y sería K sobre X. Esto es lo que nos genera, ¿no? Lo que nos genera esta gráfica, ¿no? Esta curva, esta rama de esa hipérbola, ¿ya? Y ya hemos visto, si lo reemplazamos como función, tenemos f de x igual K sobre X. Muy bien, eso sería como función, ¿ya? Muy bien. Continuemos, ahora veamos un problemita igual gráficamente, ¿no? A partir de la gráfica, similar a lo que hemos visto anteriormente, pero esta vez tenemos una curva. Determine los valores de M, N y P. Listo, cuando tengas una curva ya hemos dicho, las magnitudes se relacionan de forma inversamente proporcional. Y acá tenemos la magnitud, velocidad y tiempo. Claro que sí, es como por ejemplo, si tú quieres recorrer una distancia determinada, ¿no? La distancia va a permanecer constante, la distancia en ese tiempo, ¿sí? Ya, por ejemplo, si yo voy a una velocidad, vamos a suponer que voy a 5 kilómetros por hora, según el problema lo indica, ¿no? Entonces, en 5 kilómetros por hora, quizás esa distancia está lejos, por eso que me demoro 24 horas, un día, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasa si yo aumento mi velocidad a 10 kilómetros por hora? Entonces, ¿qué tiempo me voy a demorar? 12, ¿no? Ya, muy bien, ahorita lo vamos a ver matemáticamente. Muy bien, aumenta mi velocidad, entonces mi tiempo va a disminuir, me voy a demorar menos. Si yo voy aumentando mi velocidad, me voy corriendo, ¿no? Entonces mi tiempo va a disminuir aún, mucho menos. Y si ya no voy, me voy en una moto mayor velocidad, solamente me voy a demorar 3 horas, ¿no? Muy bien, menos tiempo, disminuye a medida que una magnitud aumenta, en este caso si la velocidad aumenta, el tiempo va a disminuir. Magnitudes inversamente proporcionales, de esa forma se relaciona. Entonces, recuerdas que eso también se puede, ¿no?, utilizar un diagrama tabular. X, Y, magnitud, velocidad, magnitud, tiempo. ¿Ya? Ahí está, ordenado. 5 va con 24, 10 va con el valor de M, N va con el 8, P con el 3 y he agregado 60 y Q. ¿En qué tiempo? No, perdón, sí. ¿Qué tiempo demora a una velocidad, ¿no?, de 60 kilómetros por hora? Ya, veamos. ¿Qué hemos dicho? Ya lo vimos a un inicio, que hay que multiplicar valores, o sea, 5 por 24 va a ser igual a 10 por M. Todos los productos siempre resultan ser constantes. Ahora, para resolver o encontrar los valores, yo voy a tener que trabajar una pareja, una ecuación. Voy a formar una ecuación, pero de una pareja, eligiendo convenientemente. En este caso, el valor que yo tengo es 24 y 5. 5 y 24, entonces esto me resulta 120. Entonces quiere decir que todos los resultados deben darse 120. Yo igualo primero mi pareja. Esta primera pareja con 10 por M. 24 por 5 y M por 10 para encontrar el valor. El orden es importante que lo mantenga. En este caso, estoy viendo velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo, ¿ya? De ahí ya queda habilidad de cada uno. Simplificar, si quieres simplifican aquí este 5 con este 10, o si no, resuelve, ¿no? 5 por 24, 120, igual a 10. Pasa a dividir, lo que obtengo, 120 entre 10 es igual a M, por lo tanto, M valdría 10, perdón, 12, ¿no? O simplifico este 0 y tengo 2. Muy bien, ya tengo completos los valores. Ahora hallamos este mismo, voy a coger, pero voy a igualar a n por 8, son iguales. Siempre tengo que elegir una pareja, ¿ya? N por 8, donde yo quiero, y elijo convenientemente el 5 por 24 que me da 120. Todos los resultados deben dar 120. Entonces pasa dividiendo y me resulta 120 entre 8, 15. N vale 15. Completamos. Siguiente valor sería P por 3 igual a 120. Entonces P vale 40. Muy bien. Y si este es
60 por Q para que me dé 120, entonces Q debe valer 2, ¿no? 60 por 2, ¿te das cuenta? Todo sale 120 multiplicando valor, ¿no? Muy bien, eso es. Entonces, cuando las magnitudes sean inversamente proporcionales, ¿qué va a hacer usted? Va a multiplicar valor. Muy bien, ya creo que estamos finalizando. Para finalizar, veamos o practiquemos algunos ejemplos sencillos nada más y con esto culminamos nuestra primera sesión o nuestra primera parte de magnitudes proporcionales. ¿Ya? Muy bien. Dice, indicar en cada caso si son magnitudes directamente o inversamente proporcionales. A ver, veamos las magnitudes. En este caso vamos a ver magnitudes en forma general. Magnitudes físicas y magnitudes matemáticas. ¿Ya? Muy bien. Listo. El precio con el peso. A ver, va pensando. El peso con el precio. ¿Cómo se relacionan? ¿De forma directa o de forma inversa? ¿Sí? A ver, para ello, usted realícese preguntas idóneas, preguntas adecuadas para poder analizar. Por ejemplo, supongamos que usted va a comprar a una tienda determinado producto. Vamos a suponer que sea kilos de arroz. ¿Ya? El peso. Kilos de arroz, kilogramos. Listo. Peso. Y el precio que vas a pagar por eso. Supongamos, compras un kilo de arroz. ¿Cuánto te costará? Supongamos que cuesta 3 soles. Si un kilo de arroz cuesta 3 soles, pagas por precio 3 soles. Entonces, ahora aumentemos el precio. Si yo compro 2 soles, ¿qué va a pasar? Voy a tener que pagar más. ¿Te das cuenta? Si el peso aumenta, mi precio también aumentará. Entonces las magnitudes son directamente proporcionales. Si yo más peso, más tengo que pagar. Si tengo menos peso, menos tengo que pagar. Entonces menos precio. ¿Correcto? Entonces, ¿te das cuenta? La 2 aumenta o si no, la 2 disminuye. Entonces son magnitudes directamente proporcionales, se relacionan de forma directamente proporcional. Muy bien, el tiempo y la obra. Mira, acá empecé por de aquí por allá, ¿no? Ahora, acá sí puedo empezar. Eso ya queda al análisis. Tú puedes empezar, ¿no? Como acá empecé, peso haciéndote la pregunta y luego precio. Puede ser al revés, precio, peso, pero adecúate tú, la pregunta idónea, búscala. Imagina la situación, ¿ya? Para analizar. Por ejemplo, tiempo y obra. Ya, si yo tengo obra, ¿no? Y tiempo. A ver, vamos a empezar por acá. Si tú tienes menos obras, te demoras, menos trabajo para realizar, te demorarás menos tiempo. Menos obra me demoro menos tiempo. Pero si tú tienes más obra, más trabajo, entonces te demorarás más tiempo. Es como decir, si yo te dejo 5 problemitas, ¿qué tiempo te demorarás? Ya, 5 problemitas, 5 minutos, listo. Pero si te dejo 100 problemas, ¿qué tiempo te demora? 100 minutos, me voy a demorar más. Obviamente, más obra, más tiempo. Menos obra, menos tiempo. Entonces las magnitudes se relacionan de forma directamente proporcional. Muy bien. Velocidad y tiempo, lo hemos visto, ¿no? Anteriormente, la velocidad. A mayor velocidad me demoro menos tiempo. Si voy despacio, caminando, me demoraré más tiempo, ¿correcto? Pero si yo aumento mi velocidad, entonces me voy a demorar menos tiempo. Voy corriendo de repente, ya no, voy en moto. Si voy en avión, pues, vuelo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, más velocidad, menos tiempo. De forma inversamente proporcional se relaciona la velocidad con el tiempo. Obreros y tiempo. Obreros, ya no obras, sino obreros, cantidad de obreros, ¿no? Cantidad de personas. Y el tiempo que demoran. Muy bien. Para realizar un determinado trabajo, obviamente, ¿no? A ver, si yo contrato un solo obrero, ¿qué tiempo se demorará? De repente se demora todo el día, pero si yo contrato 3 obreros, ya se va a demorar menos tiempo, ¿no? Si contrato 50 trabajadores, el tiempo quizás ya lo hace 1 hora nada más, ¿no? De repente, entonces a más obreros va a haber menos tiempo. Si son menos obreros, se demorará más en hacer, ¿no? El trabajo. Muy bien, en forma inversamente proporcional, entonces. El área
y el pago. Un trabajador de repente está cosechando o sembrando en una determinada área o pintando de repente una pared que se relaciona bastante. Si pinta menos área, entonces tú le pagas más, ¿no? O si cosecha menos área, le pagas menos. Menos área, menos le pagas. Si cosecha más área, más le pagarás. O si está pintando un pintor, ¿no? Si te pinta una pared, ¿cuánto le pagas? Si te pintas 3 paredes, si te pintas 10 paredes, entonces a más área de trabajo le pagas más. Entonces, directamente, más área, más pago. Menos área, menos pago. Directamente. Dificultad y obreros. Dificultad, por ejemplo, el trabajo, qué tan difícil es, ¿no? Un trabajo, por ejemplo, si quiero un terreno para una zanja, para hacer una zanja, por decir, si la zanja tiene mayor dificultad, es más difícil, un terreno más, no, más difícil de poder realizarlo, entonces se necesita más obreros. Mayor dificultad, necesito más trabajadores, pero si tiene menor dificultad, necesito menos trabajadores, porque terminan rápido, ¿no? Entonces ahí está. Dificultad con obreros, entonces se relacionan de forma directamente proporcional. Más difícil, más trabajadores necesita. Como decir, te digo problemas difíciles a ti, entonces necesita más cabezas pensando. Pero si el problema es menos difícil, entonces necesitas menos personas o tú solo lo puedes hacer, ¿no? Muy bien. Dificultad con obrero, entonces se relacionan de forma directamente proporcional. ¿Sí? Acá busca tú analizar siempre la situación de acuerdo o establecete preguntas, ¿no? Idóneas y adecua para que tú puedas ir viendo la relación que existen entre estas dos magnitudes, ¿ya? A ver, veamos ahora la eficacia y el tiempo, tu eficiencia y el tiempo. Si tú eres más eficiente, demoras menos tiempo. Si tienes menos eficiencia, demorarás más tiempo. Entonces, está claro, inversamente proporcional. Obreros y obra. Si son menos obreros, realizan más obra. Pero si son menos obreros, realizarán menos obra. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Más obrero, más obra. Menos obrero, menos obra. Entonces son directamente proporcionales. Capital y ganancia. A ver, vamos a ver. Si tú inviertes o dejas en un banco un cierto capital, menos capital ganarás menos. Pero si inviertes más capital, más ganarás. ¿Correcto? Menos capital, menos ganancia. Más capital, más ganancia. Muy bien. Entonces son directamente proporcionales. El tamaño de una rueda y el número de vueltas que va a dar esta rueda. Mientras más grande sea la rueda, dará menos vueltas, se va a demorar, ¿no? Más grande, que digamos, más pequeñita, menos pequeña la rueda, entonces va a dar una vuelta, entonces más pequeñita la vuelta, ¿no? En forma inversamente proporcional, ¿sí? Muy bien, estimados amigos, mucho gusto haber trabajado con ustedes, les espero en el siguiente tema, la segunda parte, donde ya vamos a ir resolviendo problemas relacionados a magnitudes proporcionales. Hasta la vista. Gracias a todos por su visita. Si les gustó el video, compártelo y suscríbete a mi canal. ¿Sí? Si no te gustó, déjame las sugerencias para seguir ir mejorando. Hasta luego. Gracias. Hasta una nueva oportunidad. Bye bye.